Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Antes que cualquier otra cosa, quería saber si se acuerdan de algo, si venimos prestando atención a lo que se viene dando, si recordamos algo. Mi idea es testear a ver cómo venimos. Hemos dado, creciendo en la casa de Dios, el discipulado dentro del plan de Dios. Primero el discipulado, la unidad en el discipulado, la gratitud y la adoración como estilo de vida, alabando juntos a Dios y las relaciones interpersonales, los frutos del Espíritu, los dones del discípulo, la perseverancia, y hay algo más, puede ser que en hay una que no la tengo que, bueno, en la de relaciones interpersonales también se vio algo de familia. Familia y matrimonio, vimos, y la crianza de los hijos. Bien, verdad. Bien. Perdón, hermano, Sí, yo me quedé, yo anoté hasta el último, hasta el 6, los frutos del espíritu, ¿puede ser? sí. Los dones del ¿Y después? discípulo. Yo creo que en la de los frutos del Espíritu también algo, porque en esa yo andaba de retiro. La 5 era la gratitud como estilo de vida en el discipulado. Y el último Perfecto. fue que anoté los frutos del espíritu. Bien, la 8 los dones. Ah, la 8 los dones. La Ajá. 9 la perseverancia, que es la que acabó de dar mi esposa. ¿Qué? ¿La 9 ya estamos? ¿Sí? Lo que pasa es que vamos dando de a dos clases, entonces Ah, yo las digo como para que tengan noción de lo que estamos viendo, y si a sí. alguno por ahí le faltó alguna de ver o por ahí no se acuerda, que vaya y la chequee o que la revise, porque por ahí, como son tan rápidas las clases, a veces damos dos clases seguidas, entonces quizás alguno en el medio se perdió algo, ¿no? Y la idea Ah, es bueno, que no se pierdan nada porque es todo muy importante, tiene que ver con el discipulado lo que estamos hablando, con discipular. Y en este perfecto. vamos a hablar de enfrentando las luchas y las Pero te quedo pruebas mucho. en el discipulado. O sea, nadie dijo que esto iba a ser gratis, nadie dijo que que no iba a tener un costo, ¿sí? Ujú. En el discipulado lo venimos viendo con mi esposa, nosotros trabajamos con lo que son grupos de amistad de hace rato, pero bueno, en este tiempo es como que el Señor nos está enseñando algo diferente, algo nuevo. Y, y creo que todos van a ir aprendiendo a medida que vayan trabajando con los grupos de amistad. El Señor les va a ir enseñando. Y cuando uno creía que ya lo tenía todo aprendido, viene otra cosa más donde te va a ir enseñando algo nuevo. Pero Bueno, bien, volvamos a nuestra clase. El texto para memorizar es Primera de Pedro, ¿sí? O el texto base principal de lo que vamos a hablar hoy. Primera de Pedro 5, del 6 al 9. Si alguien lo tiene o lo quiere leer, está en la presentación. Ahí está. sí. A ver, si no, yo lo leo rápidamente. Primera de Pedro 5, 6 al 9. Sí. Primera de Pedro está justo ahí antes de Apocalipsis, por ahí anda. Amén, hermano. Adelante. Primero de Pedro 5, 6 al 9. Dice Bien. así, en el nombre de Jesús. Jesús, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Hasta ahí. Gloria a Dios. Entonces dice la pregunta que yo puse aquí. ¿En qué consisten las luchas y las pruebas? ¿Qué debemos hacer frente a ellas? ¿Cómo podemos enfrentarlas? ¿Y cómo obtener victoria? Y acá la palabra es clara. Dice, primero dice que nos humillemos bajo su mano, para que Él nos exalte. O sea, el que se agranda va frito. Entonces dice, primero humillaos. ¿Para qué? Para que Dios te exalte, dice. Pero segundo, dice que eches tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vos. Pero además dice
seamos sobrios y velemos. Porque a veces pasa que en el discipulado uno se confía. A veces uno tiene tanta trajín en la semana, en el diario andar, por ahí viene con sus temas, por ahí le hablan de un discípulo, por ahí le hablan de alguien que tiene que ir a ver, o un problema que está pasando una persona, ¿no? Y uno es como que dice, bueno, vamos a atacar este tema, Lo primero que uno tiende a hacer es ir a enfrentar la situación. Pero el Señor nos está llamando la atención que dice, seamos sobrios y velemos, pero primero humillémonos. O sea, si queremos tener autoridad, ¿sí? Tenemos que estar bajo su señorío, bajo su poderío. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer, humillarnos bajo su mano, bajo su poderosa mano, porque de esa manera el león rugiente, que dice acá en el 8, que es el diablo, es nuestro adversario. ¿Sabían ustedes eso? Ujú. ¿Y qué es un adversario? Un adversario es el contrario, el enemigo, el contrincante, ¿sí? Dice, anda buscando a quien devorar. ¿Pero a quién va a devorar este enemigo? A ver si me ayudan. ¿A quién va a devorar el enemigo? A nosotros, No, a A mí los hijos no. de Dios. A mí a no. los discípulos, A a mí los que no, no están sé a débiles. ustedes. Pero es Pero dice, va a devorar a aquellos que no se humillan, aquellos que no velan, aquellos que andan con toda la ansiedad encima, aquellos que no buscan a Dios, ¿sí? Entonces, la palabra es clara. Dice, primero busquemos a Dios. Y después dice, resistamos, ¿sí? Porque dice, resistir, dice en el 9. Pero antes el Señor nos dice, sométanse a mí, sométanse a mi palabra, sométanse a mi presencia, echen su ansiedad sobre mí. Amén. Entonces, es importante que como discípulos de Cristo entendamos que no somos, como habíamos visto en una clase anterior, el llanero solitario. Necesitamos someternos, necesitamos estar sujetos, porque ese es el principio de la autoridad. Eso lo vamos a hablar más adelante, ¿no? La autoridad espiritual. Pero si uno quiere tener autoridad espiritual, tiene que saber que tiene que estar sujeto a la autoridad espiritual. Entonces, como discípulo de Cristo, es necesario esto que venimos hablando. Es muy importante este pasaje. A veces muchos se quedan con el 9, que dice, resistir firmes en la fe, ¿no? O sé sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente. Sí, sí, y le damos a veces, lo agrandamos más al diablo de lo que es. Pero en realidad, el diablo queda chiquito, así de chiquito, cuando nosotros nos sometemos a Dios. Amén. Amén. Así que, pero bueno, Amén. el tema que vamos a ver ahora se llaman las luchas, ¿sí? Y yo acá puse una imagen ilustrativa. A mí me gusta siempre ponerle algo como para que nos quede en la mente, ¿no? Dice acá, todo cristiano que desee servir a Dios tendrá luchas. Chocolate por la noticia. Amén. Pero dice, sufrirá oposición de algún tipo. Y ahí puse una lucha de lucha libre. Lucha libre. Iba a poner otra, pero dije que no, como esto queda grabado, mejor vamos a poner algo sobrio. Pero lo más importante acá es que entendamos que vamos a tener luchas. Hay varios tipos de luchas. Acá lo vamos a poner ahora. La número 1 es contra nuestro contrincante, contra nuestro adversario, como dice la palabra, contra el diablo. Eso está en Efesios 6:12, que dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿tenemos lucha contra las personas? No. No. No, A veces se no, nos presentan las personas, ¿no? A veces se nos presenta con cara de enojado o con te voy a agarrar a piña.
pero sepan que no es la persona. Los que ya vienen con el tema del discipulado y si alguien predicó a alguien en la calle, ya se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Como dice acá en Efesios, dice que hay lucha contra las tinieblas, contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores y contra las huestes espirituales de maldad. En las regiones celestes, dice. Pero cuando dice las regiones celestes, está hablando en el aire, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces tenemos oposición cuando queremos empezar, como nos pasa a nosotros, el grupo de amistad? O vos querés ir a hablarle a alguien de Cristo, y justo cuando vos te propusiste en tu corazón ir a hablarle a esa persona de Cristo, ¡pum!, aparece la oposición. Hasta ahí venía bárbaro. Pero cuando vos te decidiste, viene la oposición. Entonces, la lucha primera es contra las huestes celestiales, contra el diablo pusimos acá. Bien. Pero después viene la lucha número 2, contra el mundo. ¿Sí? ¿Por qué contra el mundo? Porque el mundo, como hoy decía, no sé si algunos, hoy tuvimos la oportunidad de ir a la reunión de los jóvenes, y el predicador, como decía mi esposa, hablaba de esta lucha justamente, del sistema, de este mundo, ¿sí? De amoldarnos a la mediocridad, de amoldarnos a lo que el mundo te ofrece, a los placeres, a los vicios, a las cosas que tienen que ver en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Y mire lo que dice en 1 de Juan 2, 15 al 17. Dice, vamos a buscarlo. Dice así, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Habíamos dicho la vez pasada que hacer la voluntad de Dios era lo que queríamos, ¿sí? En una de las clases dijimos que, ¿cuál era la voluntad de Dios? Apá, los agarré. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Predicar la palabra. Una de las tantas, ir a ser discípulos. Hacer la Ujú, voluntad de Dios es obedecer sus mandamientos, El ujú. pastor había dicho ser santos. ser santos, ¿sí? Todo lo que le agrade a Sí, Dios, santo, ma. todo Sí, lo que le agrade a Dios, Santo. sépanlo, que es hacer la voluntad de Dios, porque estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? Y tiene Ujú. varias aristas. A veces uno se queda, bueno, yo con hacer la voluntad de Dios es hacer esto, ¿no? Y uno en la mente piensa que si no está discipulando a alguien o hablando de Cristo a alguien, no está haciendo la voluntad de Dios. Pero también, amar a tu prójimo también es hacer la voluntad de Dios. Cuidar a tu familia también es hacer la voluntad de Dios. Así es. Amén. Entonces hay Ujú. varias aristas que tienen que hacer la voluntad de Dios, pero sepamos que el mundo se opone contra la voluntad de Dios. El sistema de este mundo no quiere que hagas vos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque te presenta los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Fíjense que en esas cosas, Satanás, pero después lo vamos a ver en la clase que viene, que tiene que ver con las tentaciones, y justamente, fíjense que esas tres cosas fue la que Satanás usó para tentar a Jesús. Cuando él va al desierto, lo tienta. ¿Con qué? Con los deseos de la carne. ¿Cuál era el deseo de la carne número 1 que le dijo? Tenía hambre. Tenía hambre, si quería pan. Ujú. Primer tentación. Después los Los reinos. deseos de los ojos. ¿Qué le había dicho? Los reinos. Rey. No, Ujú. dijo, le dijo que si era el Hijo de Dios, Que se tirara. que se tire, que no pasaba nada. ¿Sí? Está arriba de la montaña, creo que era, ¿no? Exacto, Claro, que mandara a sus ángeles. exacto. Los deseos de los ojos, ¿sí? Y la vanagloria de la vida. ¿Cuál era la vanagloria? Y como vio que no los podía enganchar por ningún lado, dice, bueno, te doy todos los reinos del mundo, te doy todo,
Entonces, fíjense que con estas tres siempre el enemigo va a querer tentarnos de la misma manera, ¿sí? Y va a utilizar al mundo para ofrecernos esas cosas. Pero como uno sabe que tiene que perseverar y tiene que luchar hasta el final, ¿sí? El atleta no se puede mezclar con los deseos de este mundo. Y mucho menos el que milita, dice Pablo. ¿Qué decía Pablo? El que milita no se enreda en los negocios de la vida. ¿Para agradar a quién? Al que lo tomó por el soldado, ¿sí? A tu jefe. Nuestro jefe sería Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El mundo siempre va a estar ahí, va a estar ahí. Y después viene el otro enemigo, que es la carne, que es lo que habíamos visto acá en el pasaje anterior también, los deseos de la carne, ¿sí? Lo que ven nuestros ojos. Y en Gálatas 5, 19 al 21 dice así, lo tenemos acá, lo tengo acá en mi machetito, que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía, y cosas semejantes acerca de estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, todo esto el apóstol se lo estaba diciendo no a los inconversos, se lo estaba diciendo a los cristianos que estaban luchando con eso. Entonces ahí nos da una pauta de que por más que yo acepte a Cristo, por más que vaya a la iglesia, por más que tenga muchos años de cristiano, esa lucha no voy a dejar de tenerla. Es una de las tantas luchas que uno tiene que saber identificar al contrincante, porque si vos sabés contra quién estás peleando, no vas a estar vendado. ¿Sí? Ahora, si vos vas sin orar, si vos vas a pelear, ¿no? Ante el mundo, y vas con los ojos tapados, te van a llenar la cara de golpes. ¿Amén? ¿Y cuántas veces como cristianos vamos así? Vamos con los ojos vendados y el diablo dice, a este le lleno la cara de bollos. ¿Por qué? Porque no identificamos quién es nuestro enemigo. ¿Contra quién estamos peleando? ¿Contra el diablo? Puede ser. O contra el mundo, puede ser. O contra la carne, contra mí mismo. Contra mí. La carne soy yo. Es mi naturaleza caída, dice la palabra. El primer Adán, ¿qué hizo? Pecó. Y yo soy, por la fe, hijo del segundo Adán, que sería Jesucristo. Pero mi naturaleza humana tiene el ADN de Adán. Entonces, al tener el ADN de Adán, mi carne, todo el tiempo, dice Pablo, que se está oponiendo a hacer la voluntad de Dios. Lo que yo quiero, eso no hago. Hago lo que no quiero, decía Pablo. Miserable de mí. O sea, Pablo estaba diciendo, Pablo, que era un súper erudito en la palabra, un súper predicador, un hombre que se las sabía todas, pero decía, yo estoy luchando con la carne. Entonces, si Pablo estaba luchando con la carne, yo no soy mucho menos. Todos luchamos con la carne. Y también va a haber otro que son los familiares, amigos y otras personas que ahora uno dice, bueno, pará, está bien. Contra el diablo te la agarro. Contra el mundo también. Contra la carne te la acepto. Ahora, contra mis parientes, contra mis familiares, contra mis vecinos, contra mis amigos. Sí, hermano. Contra ellos también a veces es la lucha. ¿Por qué? Porque si vos sos un hijo de Dios y hay otros que no están con Dios, ¿sí? ¿Quién los va a usar? El diablo. El que los tiene cautivos. Entonces, si el enemigo los usa en mi contra, la lucha a veces va a ser contra mis parientes. Pero no porque sea una lucha de que ellos no quieren, no, porque ellos están en el mundo, acuérdense. Dice, en Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ya por el hecho de ser cristiano, ¿sí? Vos pasás a estar en la lista de los número 1 de los más buscados.
En el reino de las tinieblas, para el reino de las tinieblas vos sos el enemigo, el adversario. ¿Ok? Entonces, la lucha, ¿sí? Tenemos 4 tipos de luchas. Se pueden dar todas juntas, se puede dar una por un lado, se puede dar una y la otra seguida, o es toda una cadena de lucha, ¿sí? Pero sepamos que luchamos contra el diablo, ¿sí? Cuando habíamos dicho contra las huestes de las tinieblas, contra el mundo, ¿sí? Que son los deleites de la vida, contra la carne, que soy yo mismo, y contra familiares, amigos y otras personas que tiene que ver, está ligado a la número 1, ¿sí? Que tiene que ver que el diablo los domina, y eso porque como soy del bando contrario, me van a odiar, ¿sí? Nunca les pasó, a mí me pasó una vez, por ejemplo, que estaba teniendo un problema con una lucha espiritual en el grupo de amistad. Y un día fui a llevar una cosa lejos de acá de mi casa, fui a buscar una ropa que nos habían donado a Lanús, por ahí era más o menos, zona sur. Bueno, no importa, el tema es Y que el fui a zona telepase, sur. ¿no, pa? Cuando vuelvo, El telepase. sí, cuando vuelvo, el hombre de la cabina Se se manifestó. manifestó, me trató mal. Y yo tenía el telepase, tenía todo, y no, el tipo no entraba, estaba cegado, no entraba en razón y me decía, no, ahora espere acá, deme la licencia, voy a llamar a la policía. Y no le había hecho nada. Pero yo que estaba en la lucha espiritual, me di cuenta que ese hombre estaba fuera de sí. ¿Por qué? Porque lo que lo domina, o sea, lo que lo domina a él, sabe quién soy yo, sabe en qué andás, Claro. porque es espiritual la lucha. Entonces a veces se van a encontrar con gente así, que ustedes dicen, se manifiesta y ustedes no saben por qué, pero se manifestó y los trató mal y les dijo de todo, los insultó. Pero ustedes sepan contra quién estamos peleando. Amén. ¿Amén? Entonces, vamos a la siguiente. Un ejemplo bíblico, ¿sí? Y algunos consejos puse acá yo. La vida del apóstol Pablo nos brinda un excelente ejemplo de supervivencia espiritual. Ahora, ¿por qué? Porque dentro de todos los apóstoles fue el más completo. Y aparte, ¿sí? Lo más interesante del apóstol Pablo es que él fue a los gentiles. O sea, él sería nuestro ejemplo, después de Jesucristo, nuestro segundo ejemplo a seguir en cuanto a nivel de apóstol o en cuanto a nivel de ejemplo espiritual para nosotros. ¿Por qué? Porque él, si uno lo puede identificar, yo me identifico con él. ¿Por qué? Porque él también fue y fue a hablarle a los que no eran judíos. Fue a hablarle de Cristo a aquellas personas que eran de otros pueblos. Y Dios lo llevó a él a hablarle a otros de Cristo. Él fue el que abrió el abanico hacia nosotros hoy. Ahora, ¿y cuántas veces nosotros nos vamos a ver? Sí, que él enfrentó luchas en el camino de Dios. Y vamos a ver 4 puntos que puse acá. ¿Sí? Veamos 4 características de su vida. Dice, vivió para Cristo. Amén. Hechos 21, 12 al 13. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, otro que busque Filipenses 1, 12, otro Filipenses 4, 11 y 12, y otro Filipenses 3, 14. Traté de poner todos Filipenses como para que no nos vayamos tanto por la Biblia, que estemos todos cerquita. Perdón, hermano, ¿he hecho cuánto? Hechos 21, 21, 12 y 13. 12 y 13. Amén. Adelante. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué habéis llorado y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir. En Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús.
Amén. Amén. O sea, Pablo vivió para Cristo. O sea, él, después de haber sido convertido, ¿sí? Como discípulo, fíjense que él no estuvo con Jesús, no fue uno de los 12, pero sin embargo, cuando Cristo mismo viene, lo impacta a él, a su vida, él se convierte. Y él lo sigue de una manera tan fuerte que vivió, a partir de ahí, dejó todo lo que él era para seguir a Cristo. ¿Sí? En este pasaje dice que, porque él le dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, porque lo que le estaban diciendo era, no vayas para allá porque te van a hacer flecos. Tenés el acta de muerte firmada y ejecutada. Si vos vas a Jerusalén, no te vemos más. Y él le dijo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, no, dice, perdón, estoy leyendo mal, dice, y dice, ¿qué haces llorando y quebrándome el corazón, quebrantándome el corazón? O sea, él sabía que le podía tocar, pero él no se negaba al llamamiento que tenía y a la promesa que tenía con Dios de seguirlo, cueste lo que cueste. Entonces, un ejemplo de una persona que tenemos que seguir es él, que vivió para Cristo, ¿sí? ¿Y cuántas veces nosotros vamos a estar enfrentados a situaciones difíciles en donde nuestra fe va a ser puesta en prueba y vamos a tener que ir a ese lugar que a veces parece un barrio difícil o un lugar que tenga que ver con la vida y la muerte? ¿Y cuántas veces vamos a estar expuestos, ¿no?, nosotros a hacer eso para Cristo? Y ahí vamos a ser probados. Después, otra cualidad de la vida de Pablo, dice, vivió una vida llena de obstáculos. En Filipenses 1:12, Eh, 1:2. Dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundando más bien para que el progreso del evangelio. amén. ¿Y qué fue lo que le pasó a Pablo? Si uno lee el libro de los Hechos, ¿sí?, va a ver que Pablo a veces la pasó bien, porque a veces lo invitaban los hermanos y le decían, venga hermano, vamos a compartir. Pero a veces lo atrapaban, lo llevaban preso y le llenaban la espalda de azotes, dice la Biblia. A veces no era lindo lo que le tocaba. A veces le tocaba ir a la cárcel, dormir en el calabozo frío. A veces le tocaba estar en una tempestad. Lo picó una serpiente. Vivió de todo. Por eso dice, vivió una vida llena de obstáculos. Entonces eso nos da la pauta a nosotros, que ser discípulo de Cristo, a veces va a haber momentos lindos, pero a veces va a haber momentos feos. Va a haber momentos con obstáculos, ¿sí? Pero todo sea para que el Evangelio siga adelante, ¿sí? Porque nosotros tenemos que hoy en la palabra que se le daba a los jóvenes decía que estaban enfocados los jóvenes, ¿no? Que tenían que tener un objetivo, ¿no? Que tenían que hacer foco en ¿qué? En el Evangelio, justamente. Ahora, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Nuestro foco, ¿en dónde está puesto? En mis cosas, en lo que tengo que hacer, en mi familia, porque Cristo cuando vayamos al cielo nos va a decir, ¿y vos qué hiciste en la tierra para compartir mi evangelio? Para compartir las buenas nuevas. Número 3. Dice que Pablo vivió una vida humilde. ¿Sí? Habíamos visto ¿qué pasaje habíamos dicho? Filipenses 4, 11 y 12. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. ¿Lo lee usted, Adelante, hermana? adelante. Sí, sí. ¿Lo lee usted, hermana? Amén, hermana. Amén. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme
cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Amén. Él sabía bien lo que estaba pasando, él sabía bien quién él era, ¿sí? Porque a veces las personas tenemos esa tendencia, ¿no? Señor, ayúdame. Señor, estoy pasando necesidad. Señor, te pido que me des una mano. Bien, ahí nos acordamos de Dios siempre. Y viene Dios y ¡pum! Te da, te bendice, te da todo lo que vos le pediste. Ahora, ¿qué hago? ¿Sigo buscando a Dios o me voy a pasear el domingo con mi familia por ahí o me voy de viaje a Disney y me olvido? ¿Sí? Él sabía bien quién era, que no porque tenía o porque no tenía, no iba a ser la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios no quiere que nos olvidemos quiénes somos. Por eso Él es un ejemplo a seguir también, porque Él sabía vivir humildemente, tenía una vida humilde. ¿Sí? Ahora, muchos nos vamos al otro extremo, cuando decimos, no, tengo que andar todo andrajoso, todo zaparrastroso porque soy humilde. Y nada que ver, ¿no? Uno puede tener, pero ser humilde, ¿sí? Son dos cosas distintas. Pero Dios quiere que tengamos ese corazón humilde, que sea un corazón de servidor. No porque yo tenga, no quiere decir que yo no sirva. Jesucristo mismo le dijo a los discípulos, les vengo a enseñar algo diferente. Y fue y se arrodilló y les lavó los pies. Ujú. Y sepan que el que no hace esto no va a entrar al reino de los cielos. Y él era el maestro, ¿cómo iba a hacer eso? Pero él era humilde. Y él nos está enseñando a nosotros a ser humildes. Entonces, punto número 1, entonces, Pablo vivió para Cristo. Punto número 2, vivió una vida llena de obstáculos. Número 3, vivió una vida humilde. Y número 4, no detuvo su carrera. No se detuvo en su carrera. Lo que habíamos visto con la hermana Inés hoy fue una persona. ¿Cómo? ¿Conoces así, mamá? ¿Cómo fue Pablo? Es perseverante. Perseverante. Me Amén. dejó al tanque. Amén. Fue una persona perseverante, no se quedó por la mitad. No, no, no vayas a Jerusalén. Y Pablo dijo, no, sí, tienen razón, hermano. No, no voy a ir a Jerusalén porque me van a matar. No, fue igual, perseveró. Y él sabía que ese llamado era para él. O sea, Jesús cuando lo llama y le dice, yo quiero que vos le envíes a los gentiles mi evangelio. Pero sabía él que iba a ser muerto. Y Dios me imagino que le habrá mostrado que él iba a padecer por Cristo. Y cuando Dios si uno ve en el libro de los Hechos, va a encontrar que cuando él lo llama, dice, porque este va a padecer mucho por mi causa, por mi nombre. Y con ese llamamiento fue llamado Pablo. O sea, él ya sabía qué iba a pasar. Sabía que no la iba a pasar bien, sabía que lo iban a matar, sabía que en algún momento caput, pero él siguió, no se detuvo, dice. Amén. Entonces, eso a nosotros nos tiene que dar la fuerza, el coraje, la valentía de que los tiempos que se vienen ahora no van a ser fáciles, pero tenemos que seguir. Nosotros somos discípulos, no se olviden. Y si a Jesucristo lo mataron, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? Que el discípulo no es mayor Que es su Señor. que su Señor. Pero Jesucristo dice, ustedes van a hacer cosas mayores que yo, dice. Entonces, si a él lo desecharon, a nosotros nos van a desechar. Pero si él hizo milagros, nosotros vamos a hacer milagros. Si él anduvo sobre las aguas, nosotros vamos a andar sobre las aguas. Ahora, pero tenemos que seguir adelante, hermano. Tenemos que seguir. Les preguntamos a los hermanos si están dispuestos a seguir un poquito más. No sé cuánto tiempo más necesita Fer. Ya me quedan, a ver, estamos 20 filminas le No, quedan. me quedan 3, no sean malos. ¿Me siguen? ¿Me aguantan? ¿O ya están cansados? Amén. Amén, amén, amén. Amén, Amén, hermano. hermano. Amén, Fer. Amén.
Dígame, porque por ahí los estoy aburriendo, Sí, ¿eh? sí, No los pues, quiero aburrir, ponle ¿eh? un poquito más de velocidad, dale. No, téngame paciencia, por favor. Amén. Muy bien explicado. Bien, entonces veamos 4 consejos para vencer en las luchas cotidianas. Número 1, no te detengas. Número 2, lucha limpio. Número 3, despojate de todo peso. Y número 4, olvida el pasado. Porque si uno quiere avanzar, acá hay algo que no te deja avanzar. Primero, si vos te detenés, te empiezan a pasar los otros corredores, ¿no? Piensen en la carrera, en las maratones. Siempre para adelante, siempre para adelante, siempre para adelante. O sea, si vos te detenés, chau, fuiste. Te ganó otro la carrera. Ahora, si vos le pegás a alguno, le haces una zancada, ¿sí? No estás jugando limpio. Juega bonito. ¿Sí? Como decía Ronaldinho, juego bonito. Hay que jugar bien, ¿sí? Y ahora, si vos querés avanzar, no es lo mismo correr con ropita liviana, con unos buenos shorts, con unas zapatillas de running, que correr con una mochila pesada, que correr con unos borceguíes de la guerra y correr con, no sé, con 5 camperas encima. No está bueno. En Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso, ¿sí? Y del ¿A quién pecado. se lo acuerda? Y del pecado. Yo lo voy a leer porque la verdad que está muy bueno recordarlo. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, el pecado nos ensucia, el peso de la falta de perdón nos ensucia, ¿sí? No nos deja avanzar. Cuando uno está con rencor en el corazón, no podés avanzar. Te dice amá, yo te hice perdonar. ¿Para qué? Para que puedas correr esta carrera. Porque si vos tenés contrapeso, no podés correr. Te vas a quedar. Entonces, como discípulo de Cristo, si nosotros seguimos a Cristo, nosotros somos seguidores de Cristo. Y si Cristo perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para no amar? ¿Sí? Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Entonces, tenemos que visualizar siempre, estar enfocados, como decía hoy el hermano. Tenemos que estar enfocados en quién, en Jesucristo. Pero mientras tanto, yo tengo que avanzar. No, pues ya nos avisa. Hoy decía eso el hermano, pa. Hoy decía eso el hermano. Vamos a las pruebas ahora. Wow. Hasta acá vimos las luchas. Que es cruel y es mucha, dicen muchos, ¿no? No terminé de escribir más. Hay un dicho que decía siempre mi papá y que decía, ¿cómo andás? Y en la lucha. ¿Qué lucha? Que es cruel y es mucha, dice. ¿No? Y a veces andamos así, diciendo, cuánta lucha que tengo, cuántas cosas que estoy pasando y yo y todo, y siempre hacemos un culto al lamento, ¿no? Pero a veces el Señor hace cosas en nuestra vida que con solo el propósito de enseñarnos alguna lección. Y por eso puse, acá, ¿vieron? Está el dibujito del test, ¿no? Esto es muy de facultad, perdón, a aquellos que no hayan ido a la facultad. O por ejemplo, cuando venía el del censo, que decía, bueno, a ver usted cuántas personas son, 2, 3 o 4, y ahí te tachaba, ¿no? Y te hacía un test, ¿sí? Y el Señor a veces nos hace ese test. A ver, ¿cómo anda mi hijo? A ver qué está haciendo. ¿Cómo se comporta cuando hay una dificultad? ¿Y cómo se comporta mi hijo cuando alguien le dice algo feo? Y empieza a notar, ¿no? Y empieza como el profesor empieza a tildar, dice, no pasó. Sí, pasó. Uy, me parece que va a repetir. Va a diciembre. ¿No? Y el Señor nos toma la prueba, porque para eso es. Nos prueba.
Les confieso, en todo, en la primaria, en la secundaria y en toda la vida misma, cuando ya me dicen, vamos a hacer un examen, ya me pongo mal, de mala onda me pongo. ¿Por qué? Pues no me gustan las pruebas, no me gustan. No sé a cuánto le gustan las pruebas. A ver que levante la mano. Acá mi esposa traga, que A le mí. encantan las pruebas. Papi, a mí, pa. A mí no me gustan las pruebas. A mí, papi. Pero el Señor nos prueba, sí, a vos también. Ahora, las pruebas son necesarias. ¿Sí? No hay prueba, no hay victoria. Exacto. Amén. Si no somos probados, ¿cómo vamos a saber que aprendimos? Nosotros también los tenemos que evaluar a ustedes, ¿no? Porque todo muy lindo, las clases están buenísimas, pero ¿cuántos aprendieron? ¿De qué se habló en la clase pasada? Y tenemos que practicar, y tenemos que saber, porque el que hace la prueba para la otra persona es porque está testeando cuánto aprendió y cuánto no. Si necesita un refuerzo, si necesita que vuelva a repetir lo mismo, ¿sí? Y en Cristo pasa igual, hermanos. En Cristo pasa lo mismo, Ujú. ¿no? Fíjense lo que yo puse acá, una imagen, ¿no? A ver si la sacan de qué estamos hablando. Ahí igual creo que está la ayuda. No, yo no lo puse. Ah, bueno, a ver, ¿quién me puede decir de qué es esa imagen? ¿Se ve? ¿Abraham y Isaac, puede ser? ¿Alguien más? A ver, les quiero romper la cabeza. Isaías, pendejo. Abraham entregando a su hijo. Esa, muy bien, vamos por ahí. Bien, pero fíjense que hay alguien más aparte de él. Está el famoso ángel de Jehová, ¿no? Ah, Que lo para y le dice, pará, Abraham, ¿qué vas a hacer? Pará, ¿no? Porque iba a ser una locura, Abraham. Pero Dios lo Ah, él probó. sabrá, ¿no? Dios lo probó. Si él era fiel, si él lo iba a seguir, ¿sí? Dice acá, las pruebas son procesos a los cuales Dios nos somete. O sea, Dios nos somete a las pruebas. Porque quiere probar tu fidelidad, tu fe, tu perseverancia, tu amor. Si realmente él dijo, porque si uno va a la Biblia, va a entender que Dios le estaba pidiendo el hijo. Y Abraham fue y le entregó el hijo. El hijo que esperó, ¿saben cuánto tardó Abraham en tener ese hijo? No sé si se acuerdan. 95 años tenía. ¿Cuánto? 95 años tenía Abraham. Ponele. ¿No? 40 años, ¿no esperó? No, Puede ser. un poco A más. los 95, a los 98, 99 fue papá. Dice que a los 80, ¿sí? Ah. Dios le hace la promesa. Ah, Pero después lo tuvo, ¿sí? Un tiempo más atrás. Tenía más o menos 100 y pico de años cuando él tenía el hijo. Para que ustedes tengan una idea. oh, Ahora, él esperó toda esa cantidad de tiempo para que después Dios le diga, sí, entregame a tu hijo, sacrificámelo para mí. Yo le iba a decir, Dios, ¿qué me está pidiendo? ¿No? Yo creo que cada uno le cuestionaría a Dios, ¿no? Y diría, ¿por qué me está pidiendo semejante locura? ¿No ve todo lo que esperé? ¿No? Y él no, él chito la boca, dijo, si Dios me lo pidió, vamos Abraham, vamos Isaac. Y en el camino Isaac le decía, ¿pero dónde está el cordero? Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Hasta el momento que tuvo que, bueno, te toca. Y lo puso arriba del altar. Y cuando le iba a sacrificar, ahí Dios lo para. Pero lo probó. Y si Abraham, que era su amigo, porque dice la palabra que Abraham era mi amigo, dice Dios, y nosotros, ¿sí? Si Dios probó a su amigo, ¿cuánto más a nosotros? Entonces, Dios nos va a probar a veces y nos va a poner en momentos así, no porque sea un Dios maligno ni perverso, no, nada que ver, pero nos va a poner en pruebas para que aprendamos. Las pruebas son procesos a los cuales Dios nos somete para probarnos. Amén. Después tenemos otro ejemplo más acá. Dice ahí, yo estoy viendo a medias, ahí va. Tenemos un ejemplo de cómo Jesús probó a sus discípulos.
y de cómo los llevó por los procesos, al permitir que enfrentaran un fuerte viento contrario en el mar de Galilea. Pero antes de eso, ¿sí? Yo puse acá 2 pasajes donde también son probados. Dice, los discípulos habían visto el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y la alimentación de los 5.000. Habían visto milagros y cómo Dios obraba. Y en Mateo 8, ¿sí? Previo a eso, está el pasaje donde cuenta que Jesús iba en la barca con ellos y el mar empezó a embravecerse. Por eso ahí está el dibujito que dice que estaba durmiendo Jesús en la barca, pero se le venía el mundo abajo y estaban todos como locos y lo llaman, maestro, que perecemos. Y él durmiendo como lo más bien. Ahora, pero después de haber pasado todo eso, vino otra prueba más, que fue la del mar de Galilea, en donde él los lleva a otra prueba, dice. Dice, ya habían tenido la experiencia similar cuando atravesaban el mismo mar. Una tempestad sorprendió con olas que cubrían la barca. En aquella ocasión, sin embargo, Jesús iba con ellos, como puse, durmiendo tranquilamente en la popa de la embarcación. Pero, vamos a la siguiente, en esta nueva travesía los discípulos iban solos. En Mateo 14, 22 al 33 habla, y se lo voy a leer rápido para que no... Sí, porque ya estamos con el tiempo. Sí, sí, hermana, por favor, no me apure. Y dice así, No termina más. ya terminamos, ya falta poquito. 14, 22 al 33. Jesús anda sobre el mar. Esta historia quizás ya la hayan escuchado cuando Pedro sale de la barca, lo ve a Jesús, ¿no? Pero miren lo que dice acá. Enseguida Jesús hizo, en el 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, él mismo los puso en otra prueba. O sea, en ese pasaje vemos que Jesús inicia la prueba número 48 para los discípulos, ¿no? Que así todo, hasta que no resucitó Jesús, no entendían nada los discípulos. Pero ¿qué pasó? Los volvió a probar. Y fíjense que dice que los metió en la barca y los mandó, como diciendo, vayan, vayan, crucen, yo ya voy. Y los metió en otra prueba. Pero contá, Fer, bien cuántas horas llevan ahí, porque eso que hoy me contabas. Ah, bueno, sí, sí, por eso, pará. Despedí a la multitud, dice, ¿Cuántas subió horas? al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea, el mar de Galilea dice que tiene 12 kilómetros de ancho y de largo, perdón, de largo, porque ellos tenían que cruzar de un lado al otro y tenían 12 kilómetros. Y dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. O sea, Jesús, después de haberlos mandado, adelántense que yo ya voy, él se fue a orar. Se fue a orar al monte, o sea, los dejó. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Pero dice, cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, fíjense, él estaba, acá habíamos visto hoy que habíamos puesto. Dice, los discípulos entran en la prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras el Señor estaba orando, dice que la barca fue azotada. Pero dice que estaban a la mitad del lugar, o sea, 12 pero a kilómetros. la noche estaban a la mitad del lugar. Ellos tenían que hacer 12 kilómetros y era tal fuerte el viento que no los dejaba avanzar, que estaban ahí luchando para poder avanzar, avanzaban, remaban y parecía que estaban remando en dulce de leche. Pero dice que llegó la noche, dice, y la barca estaba en el medio azotada por las olas porque el viento era contrario, más a la cuarta vigilia de la noche, y este es el dato de color, porque estábamos viendo hoy con mi esposa, que dice, Jesús vino a ayudarlo recién a la cuarta vigilia de la noche. La noche judía se dividía en ese entonces en 4 vigilias. La primera de 6 a 9 de la noche. La segunda de 9 a 12 de la noche. La tercera de 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta de 3 a 6 de la mañana. O sea, si él los manda en la primera vigilia, que era tipo a las 6 de la tarde, y cuando los va a ayudar era tipo a las 3 de la mañana, o sea, de las 6 hasta las 3 de la mañana,
estuvieron ahí remándola, y eran pescadores con experiencia, pero fue difícil lo que les pasó. Entonces 8 dice horas que o más. 8 horas remando y llegaron a la mitad, porque dice que estaban en la mitad, lo dice, por eso lo dice la Biblia, dice, estaba en el medio del mar, dice, y que fue a ayudarlo a la cuarta vigilia. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero él les respondió, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y hoy, uno del hermano que estaba predicando dijo, si el maestro caminaba sobre las aguas, ¿qué tiene que hacer el discípulo? Caminar sobre las... Caminar sobre las aguas. Ahora, fíjense cómo era el asunto, que si el maestro hacía tal cosa, el discípulo tenía que imitar lo que hacía el maestro. Y acá le estaba diciendo, Jesús, ¿no? Como le estaba diciendo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y Pedro se bajó y fue caminando, diciendo, si mi maestro puede, yo también. Y fue, pero en un momento le invadió la duda y tuvo miedo y se comenzó a hundir, dando voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pero ¿por qué los probó? ¿Por qué los metió en este tema? Y acá venimos, o sea, venimos con lo que estábamos diciendo, ¿no? Que, número 1, la prueba la inicia Jesús, los discípulos entran en la prueba se extiende porque estuvieron hasta como 8 horas luchándola, y cuando vio Jesús que no podían, fue y se acercó, ¿no? Y resolvió el problema. Ahora, ¿qué les quería enseñar Jesús? ¿Cómo remar en medio de la tormenta? ¿En un momento difícil? ¿O qué les quería enseñar? ¿Ustedes qué piensan? Y que tenían que tener fe. Que tenían que confiar en Él. Porque ya habían pasado aparte la misma Ya habían situación. visto los milagros, ya habían visto que los 5.000 estaban todos alimentados, ya habían visto que Él había dicho al viento detente y se hizo una gran bonanza, pero ahora les tocaba a ellos solitos, o sea, estaban sin el maestro ahora les tocaba ir a ellos a la prueba. Pero así todo, les pasó que el momento difícil se les complica, ¿no? ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa? Si viene Cristo conmigo en mi barca, todo bien, pero bueno, si por ahí me tocan 5 días de furia, empiezo a tener miedo como Pedro, ¿no? Señor, sálvame. O te dicen, no, mira, tu enfermedad la verdad que no sé si la pasás. Te tiran abajo todo te mueven el piso, como quien dice, ¿no? O por ahí te llega una noticia mala y te mueve el piso, pero yo soy de los que perseveran, dice la palabra, ¿no? Nosotros somos de los que terminamos la carrera. Por más que vengan los problemas, por más que vengan las luchas, por más que vengan las tempestades, hay que seguir. Amén. Amén. Los resultados de la prueba. Jesús anduvo sobre el mar. Los discípulos tuvieron miedo, pero Jesús les dio ánimo. Pedro caminó sobre las aguas. La fe y la admiración de los discípulos por el Maestro creció ese día. Ahora, esos son los resultados que Jesús, cuando les tomó el examen a ellos, dice, bueno, a ver, está bien, tuve que caminar sobre el mar, bien. Pero los discípulos estaban con miedo, me vieron y les dio ánimo. Pedro caminó sobre las aguas, sí, pero después aflojó. Está bien, ok, falló, está bien. Errar es humano. Dice, pero después dice que cuando lo vieron, lo adoraron, dice, porque se calmó todo. ¿Sí? Entonces, el resultado de esta prueba fue que aumentó su fe. Por más que les haya dicho, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense que él les aumentó la fe, porque les subió un grado su fe. Empezaron a creer en el Maestro, en que él era el enviado. ¿Sí? Entonces, ¿qué lecciones nosotros podemos aprender de todo esto? En primer lugar,
que la prueba es necesaria. En segundo lugar, en la dificultad, en la tormenta, se ve de qué material estamos hechos. Si somos lo que decimos, o si cuando viene el lobo feroz salimos corriendo. Amén. Si somos de fierro, como dicen algunos, o si somos de papel. ¿De qué estamos hechos? Y tercero, Jesús no te va a dejar en la prueba para siempre. Todo lo contrario, va a estar con vos, va a caminar hacia tu barca. Porque fíjate que cuando los discípulos no podían más, los dejó 8 horas a ver qué hacían y se fue a orar. Pero cuando vio que no podían, fue y caminó hacia ellos y fue hacia ellos. Amén. Amén. Vendrá a socorrerte en el peor momento, en el momento que no lo pensás, en el momento que vos decís, basta, no doy más. Bueno, ahí viene la ayuda. Amén. Amén. Vamos a la que viene. Amén. ¿Esta es la última, amor? Bueno, a ver. Sí, vamos a ver. Conclusión. Perdón. Gracias al Señor. ¿Qué dice Romanos 8:28? Quizás algunos me lo reciten hasta de memoria porque la vienen pasando brava, ¿no? ¿Y qué dice acá? El título dice más que vencedores, pero dice, Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. esto Esto es es a a los que los que conforme a su conforme a propósito. su propósito son llamados. ¿Alguno fue Hermano, que me llamado escribí. conforme al propósito de Dios? Después me lo pones. A ver, díganme. ¿Fueron llamados? Sí, Amén. Sí. amén. Hermana Fiore, ¿fue llamada? Amén, Amén, amén. hermano. Amén. Hermana Jessica, Amén, sí, sí. hermana Por eso Cari, estamos acá. amén. Pero entonces está Amén. que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Todo, lo bueno y lo malo. A veces uno piensa que, ay, me Amén. pasan cosas malas y porque Dios no me quiere. No, Dios quiere que aprendas, por eso nos pasan cosas malas a veces. No es que, Él lo dijo, en el mundo va a ser todo de color de rosa. Cuando me conozcan a mí y me sigan, va a ser todo joya. No, dijo, en el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo vencí el mundo. Amén. Ujú. Entonces, el Señor va a estar con nosotros, pero va a haber prueba, va a haber lucha, va a haber dificultad, ¿sí? Y si yo le estoy diciendo a Él, Señor, yo te voy a seguir, ¿no? Si Pedro le dijo, Señor, no, yo te voy a seguir hasta el final. Y si Pedro lo negó, nosotros también. A veces va a haber momentos que trastabillemos, va a haber momentos que por ahí nos falte la fe, va a haber momentos que tengamos miedo, porque si los discípulos tuvieron miedo, y va a haber momentos donde nos hundamos en el mar, pero Dios quiere que sigamos, ¿sí? Dios quiere que sigamos, porque el que sigue, el que persevera, ese es el que llega a la meta. El que se queda, Amén. se queda. ¿Y de qué me sirve? ¿Sí? Ir y perderme el premio. Amén. Dios quiere que lleguemos a tener esa corona. Que nadie te quite tu corona, como decía en Apocalipsis 3. ¿Sí? Que nadie te quite esa corona. Pero vos tenés que ir. No va a ir otro por vos. Vos tenés que llegar a luchar hasta el final. ¿Sí? Y aquí yo vengo pronto, dice en el Apocalipsis 3:11. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y fíjense lo que dice en el 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Sí? Pero dice al que venciere. No dice al que se quedare. No dice al que tropezare y trastabillar y se quede tirado en el piso. No, no. Si vos vas corriendo, porque puede pasar, podés trastabillarte, te podés caer, te podés golpear, pero levantate. Levantate y caminá. Levantate y avanzá. No te quedes. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Y Dios. aquí terminamos la clase. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Así que bueno. Y ahí tienen las preguntas, después se las vamos a pasar. Yo ya las hice para que no me estén preguntando tanto. ¿Sacamos una fotito, hermanos? A ver. Vos te una foto más. Ah, ya les bendiga mucho.